está tomado de San Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él al verlos dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se prostró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Jesús dijo entonces: ¿Pero no son 10 los curados? ¿Y los otros 9, dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas fueron dichas a Abraham y al descendiente de él. No se dice: y a los descendientes de él, cual si se tratase de muchos, sino como uno precisamente. Y al descendente de ti, el cual es Cristo. Esto significa que habiendo hecho Dios una alianza con Abraham en debida forma, la ley que fue hecha 430 años después no la abroga ni anula la promesa. Porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa. Y Dios hizo por medio de la promesa la donación a Abraham. Pues entonces diréis: ¿para qué ha servido la ley? Púsose como freno de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente de Abraham, a quien había hecho la promesa, promulgada por ángeles, por medio de un mediador, Moisés. Mas el mediador no es para uno solo, y Dios estaba solo cuando hizo la promesa. Luego la ley es contra las promesas de Dios. No, porque si la ley pudiese dar la verdadera vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la ley escrita dejó todas las cosas sujetas al pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia celebra el 13º domingo después de Pentecostés. Podríamos llamarlo también, mirando el Evangelio, como el Evangelio de la gratitud o de las ingratitudes. El texto evangélico trata de 10 leprosos que vieron a nuestro Señor Jesucristo de lejos y salieron al encuentro de Él gritando o a gran voces, diciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Y ante eso, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor le dice: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el Evangelio que mientras esos leprosos se iban, quedaron curados, pero solamente uno de los 10 volvió a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo lo mira con 2 sentimientos. Uno, por un lado, de alegría y compasión por aquel hombre que se postraba ante sus pies, dándole las gracias. Y por otro lado, de tristeza, al ver que eran 10 hombres y solamente uno vino a agradecerle. Y ahora les pregunto, ¿qué es lo que uno ve patente en ese Evangelio? ¿Qué es evidente en el Evangelio del día de hoy? Lo más evidente es la gratitud de un solo hombre y la ingratitud de la multitud. Podríamos ponerlo como imagen de la multitud de esos 9 hombres que se fueron y no volvieron a darle las gracias cuando habían sido curados de la lepra. La lepra siempre fue vista como imagen del pecado,
es decir, como una ofensa de Dios, como una ofensa voluntaria en contra de la ley de Dios. Ese es el pecado. La lepra en aquel tiempo era una de las enfermedades naturales, una de las peores enfermedades que había. De hecho, se había que evitar las personas que estaban con lepra, se apartaban las personas con lepra. Y siendo ella la imagen del pecado, como siempre han puesto la Iglesia como imagen del pecado, podemos decir, el pecado es la peor de las enfermedades, es la peor que cualquier gripe, peor que cualquier COVID que pueda aparecer, como hemos visto en esos últimos años. Es peor que cualquier cáncer terminal. Es verdad, el cáncer o el COVID o cualquier enfermedad que sea, muchas veces lleva a la muerte a las personas. A veces un pariente, primo, a veces un hermano, madre o un padre o uno mismo. Pero ante todo eso se trata de una enfermedad natural que quita la vida. Es verdad, triste, duele perder a alguien de nuestra familia o un amigo, pero quita la vida natural, quita una vida que si nos portamos bien, si morimos en gracia de Dios, nos vamos al cielo. Es una muerte natural al cual sabemos que nos vamos a morir todos, sea de lepra natural, sea de cáncer, sea de COVID, sea de la enfermedad que sea. Pero la peor de todas las enfermedades es el pecado mortal más que nada, porque es aquel que nos saca nuestra bienaventuranza eterna ante la presencia de Dios. El catecismo dice, por un solo pecado mortal, si uno muere en esas condiciones, será condenado al fuego eterno, para siempre, sin vuelta. El pecado es peor que la lepra. El pecado es peor que cualquier enfermedad. De hecho, hay una santa, no recuerdo cuál, que decía que si Dios lanzara o permitiera que se lanzase un condenado del infierno, es decir, alguien que se murió confirmado en pecado, si lo lanzara en el mundo, en el medio de nosotros, se morirían todos los hombres, se morirían toda la vida sobre la faz de la tierra, por el horror que es el pecado, por el horror que es un condenado, su figura, su olor hediondo. Y si ponemos en el contexto de que esos 10 leprosos portaban el pecado, es decir, la lepra, y que fueron curados los 10, pero solo uno de ellos volvió a dar las gracias a Dios, entonces la historia empieza a ser bastante parecida con la nuestra. Fuimos nosotros perdonados todos, absolutamente todos, de una multitud de miserias, de pecados, de enfermedades, que Dios nos curó con su mano. Pero ante todo eso, muchas veces nuestra historia más se parece a la de los 9 leprosos que fueron curados y no volvieron a dar las gracias, o que vuelven a reincidir en los mismos pecados, firmando un contrato de condenación eterna, firmando algo que no hay vuelta. Somos muchas de las veces el número de los que se van y no vuelven a dar gracias a Dios, que lo que de ese samaritano, porque ese único hombre que vuelve a dar gracias a Dios era un extranjero. Y ante esa imagen podríamos decir muchas veces más
dan valor a lo que tienen los extranjeros, aquellos que no tienen de las cosas sagradas que aquellos que la tienen. Y poniendo como ejemplo principal, que es lo que más uno está pendiente, la Santa Misa. ¿Cuántas veces uno se llena de excusas? Apila una excusa, disculpas, atrás de la otra, para no venir a misa, o llegar retrasado, o no poner los medios para venir. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y eso es la misma historia de los 9 leprosos que no volvieron a dar gracias a Dios. Multitud de pecados nos perdonó Dios. Nos podría haber dejado confirmados de cierta manera en el pecado sin perdonarnos y estarnos para siempre condenados al infierno, o que la muerte nos sorprenda en tal estado. Y Dios, sin embargo, insiste en perdonarnos, en curarnos nuestras enfermedades. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos portamos muchas veces como los 9 leprosos. Salieron los 10 curados, pero solo uno, extranjero, volvió a dar gracias a Dios por los bienes que recibió. Yo hablo de la misa, pero puede ser tantas otras gracias que Dios nos da. ¿Cuántas veces somos ingratos a todo lo que Dios nos da? Y no es poco. La Santa Misa es lo más grande que hay. De hecho, el cura de Ars dice que si pudiéramos entender lo que es la Santa Misa, moriríamos de alegría. Nos explotaría el corazón. Yo ya he dicho en otros sermones de acá, muchas veces damos más valor a los negocios del mundo que tenemos y ahí cancelamos todos los compromisos que podamos tener con amigos, familiares, cumpleaños, asado, para hacer nuestros negocios. Ahora, cuando se trata de Dios, cuando se trata de la Santa Misa, o de las cosas sagradas, o de nuestros deberes sagrados de Estado, ¿qué hacemos? Nos vamos y no volvemos. Como los 9 leprosos. Es lo que insiste la Iglesia en el día de hoy, la gratitud, que seamos gratos a Dios. Dios se derrite ante un corazón que es grato, un corazón que le es fiel, porque de eso se trata. Tenemos muchos negocios en el mundo y a veces son necesarios, pero no se puede andar postergando las cosas que son de Dios. Si nos fijamos, las excusas son las mismas de la parábola de las bodas. El rey hace un banquete, invita y salen, pero yo no puedo ir, denme por excusado porque tengo un casamiento, denme por excusado porque tengo un cumpleaños, denme excusado porque tengo que vender un campo. Son las mismas excusas nuestras, muchas de las veces. Que alguna vez haya una excusa verdadera que nos pueda librar, digamos, de tener que venir a misa o cualquier otro deber sagrado, puede ser, pero continuamente. ¿Cuántas veces a continuo vamos apilando, estivando, excusa encima de excusa? Y estamos perdiendo nosotros. Dios no pierde nada si nosotros no venimos a misa. Somos nosotros que perdemos. Somos nosotros que ante la curación de la lepra, ¿qué bolilla? ¿Qué? Bueno, me curó. ¿Y ahí qué pasa? Sigo camino. Sigo mis negocios con indiferencia. Y no vemos el tamaño, el valor, la grandeza de todo lo que es eso. La misa, los sacerdotes, un obispo. ¿Cuánta gente del mundo entero no tiene lo que tenemos nosotros? A domingo tras domingo. Sin hablar que si pudiera tener la oportunidad algún día de misa diaria, a los que pueden tener. Son gracias enormes que no
tenemos idea del tamaño, porque vivimos ocupados en las cosas de la tierra. Y más nos importan los negocios de acá que los del cielo. Y los mundanos en ese sentido son más rápidos que nosotros, porque para sus negocios hacen de todo para que se haga, para que se dé. Ahora para la misa o cualquier deber sagrado que no tenga, uno que está en la misma ciudad o provincia se llena de excusas. En ese domingo pidamos pues reflexionando sobre nuestras faltas, porque es falta nuestra cuando hacemos eso. Falta de responsabilidad no ante los hombres, es falta de responsabilidad ante Dios. Y vamos a tener que dar cuenta de esas cosas. Y Dios sabe cuando las excusas son de verdad, sinceras o cuando no son. Dios ve todo, aún nuestros pensamientos, como dice el Catecismo. Pidamos pues en este domingo una verdadera fidelidad, sinceridad de corazón ante Dios. Y que María Santísima nos enseñe a ser más responsables ante Dios que ante los hombres. Ave María Purísima. En el Padre, en el Espíritu.